Evangelio San Mateo, capítulo 24, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Voy a leer estos varios versos bíblicos para poder tomar de allí una referencia. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre la casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Señor, yo creo que tu palabra está bendecida en esta noche, Padre amado. Señor, oramos para que tú nos hables en esta noche a través de tu palabra, nos puedas edificar, nos puedas activar, poderoso Rey de los cielos, y que nos puedas concientizar, Padre amado, en los tiempos que estamos viviendo, Padre amado. Gracias, Señor, porque yo creo que es tiempo, Señor de la gloria, de estar apercibidos, Señor de la gloria, de estar despiertos, como dice la Biblia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque dice tu palabra que conociendo ya el tiempo, Padre amado, es tiempo de despertarnos del sueño, Padre amado, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, Padre amado. Gracias por cada hermano que vino en esta noche, Señor, aquellos que se quedaron, aquellos que se detuvieron, Señor, por la lluvia, por el frío, Señor. Oramos, Señor, para que tú los bendigas, Señor del cielo, y tú puedas levantarles, puedas obrar en ellos, Padre amado. Gracias, poderoso Rey de la gloria, porque dice la Escritura, poderoso Rey de la gloria, que el que perseverare hasta el final, Padre amado, ese será salvo, Rey de gloria. No es del que comienza, Padre amado, es del que termina, poderoso Rey del cielo. Y en esta noche hemos venido para que nos den la fuerza, nos den la capacidad, Dios de la gloria, Señor, de perseverar, Padre amado, para terminar y estar preparado para el día que tú nos llames, Padre amado. Gracias, Señor, porque declaramos, Señor, que nuestro corazón en esta noche está dispuesto, está abierto, Padre amado, para que la semilla de la palabra sea sembrada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Y quiero predicar bajo el tema: como en los tiempos de Noé será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como en el tiempo de Noé será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tendríamos que entonces investigar cuáles fueron los días en los cuales
el pueblo antiguo, en medio de la orden que Dios le dio a Noé, cómo era el tiempo, cómo era la cultura, cómo era el comportamiento y la conducta de ese pueblo antiguo, amados hermanos, y cómo es hoy la conducta y el comportamiento de este sistema o de este mundo en el cual nos ha tocado que a nosotros existir. Ahora, permítame hablar en esta preciosa tarde, en esta noche, perdón. El propósito de este mensaje es despertar la conciencia espiritual del hombre y es un llamado al arrepentimiento antes del juicio final y mostrar que Cristo es el arca de la salvación hoy. Lo que quiero decirle es, amados hermanos, que a través de este mensaje Dios quiere despertar la conciencia de muchos de nosotros, amados hermanos, aleluya, para que podamos entender o podamos apercibirnos en medio del tiempo que estamos viviendo, amado hermano. Ahora, cuando investigamos un poco cuál era la cultura del pueblo antiguo, amados hermanos, tenemos que entender que cuando Dios crea al hombre llamado Adán y lo plasma en el huerto del Edén, el hombre estaba en un estado de inocencia. Es decir, después de que el hombre peca en Génesis capítulo 3, amados hermanos, entró la dispensación de la conciencia, en la cual Dios hablaba al hombre en la conciencia. Porque recuerde que cuando Adán y Eva peca, el Señor dice, ya es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, Génesis capítulo 3, del 15 en adelante, después de que Adán peca, así que lo otro, entran en un estado de conciencia, ya tienen el conocimiento. Y a Noé le tocó, amados hermanos, la dispensación de la conciencia. Entonces, el pueblo antiguo era consciente de aquello que estaban haciendo, tanto lo bueno como lo malo. Ahora, permítame leerle esta introducción. ¿Cómo eran los días de Noé? Antes del diluvio, en el tiempo de Noé, la humanidad había llegado a un punto crítico. El mundo estaba sumido en la violencia, en la inmoralidad, en la rebelión. Aleluya. Tanto que en la rebelión y tal indiferencia hacia Dios. A pesar de las advertencias, la gente seguía su vida la gente seguía su vida como si nada fuese, como si nada fuera a pasar. Comían, bebían, se casaban, pero no discernían que el juicio de Dios estaba a punto de manifestarse. Ahora, la corrupción moral era tan profunda que el corazón del hombre pensaba solo en el mal continuo, en medio de esa generación perversa. Dios encontró a un hombre diferente. Noé, quien caminó con Dios cuando todos se apartaron del Señor. Es decir, que Dios, amados hermanos, siempre en medio de un caos, aleluya, siempre Dios tiene un remanente preservado, aleluya, para mostrar su gloria a través de esa persona. Cuando el profeta Elías, amados hermanos, se llenó de orgullo, que dijo que solamente quedé yo y han matado a todos los profetas, el Señor le dijo, tranquilo Elías, no te equivoques, que todavía yo tengo 7,000 profetas que no han doblegado su rodilla delante de Baal. Ahora, el mundo antiguo estaba perdido. El mundo antiguo, amados hermanos, su pensamiento era continuamente en hacer el mal, en hacer la maldad. Pero en medio de ese pueblo había un hombre llamado Noé, pregonero de justicia, un hombre que caminó, dice la Biblia, que caminaba conforme al Señor y halló gracia delante de la presencia del Señor. Ahora, cuando haya gracia delante de la presencia del Señor, Dios lo llama a Noé y le dice, Noé, yo quiero que tú te construyas una arca de 3 pisos, amados hermanos. Y en esa arca, Noé, tú vas a meter en el primer piso, vas a meter los animales
de 2 en 2 en el segundo piso tú vas a almacenar los alimentos, pero en el tercer piso, Noé, tú vas a meter las almas que van a caminar conmigo o aquellos que tú les vas a predicar y van a ceder a la predicación. Esa fue el orden del Señor, amados hermanos. Y hoy vivimos en este mundo parecido o totalmente o parecido o un poquito más violento que el mundo antiguo, amado hermano. Hoy muchos en este mundo vivimos iguales que el mundo de entonces. ¿Con qué? Con el corazón endurecido, rechazando el mensaje de salvación, amando y entreteniéndonos en cosas de este mundo ajeno en este mundo y ajenos a Dios, amado hermano. Entonces, hoy vemos que en muchos lugares, amados hermanos, es, aleluya, un delito predicar la palabra del Señor, porque hoy el hombre está ajeno a la palabra de Dios. Estamos ajenos a la salvación de Dios, porque hoy cada cual vive de la manera que él quiera, mas no de acuerdo a la manera que el Señor dice que nosotros debemos de vivir. Cuando usted y yo examinamos primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15, la Biblia dice: hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ni la vanagloria de los ojos, ni la vanagloria de la vida, porque el mundo y sus deseos pasan, pero los que hacen la voluntad de Dios son los que van a permanecer para siempre. Amados hermanos, Dios nos está dando un tiempo todavía en la cual usted y yo nos apercibamos, en la cual usted y yo nos alineemos con el Señor, en la cual usted y yo, si hay que arrepentirnos, arrepintámonos de aquellas cosas que estamos haciendo incorrectamente, amados hermanos. Noé, dicen los escritores, que Noé predicó 120 años, otros dicen que 100 años mientras estuvo haciendo el arca, estuvo predicando, porque siempre antes de que Dios traiga un juicio por causa del pecado del hombre, Dios siempre extiende su misericordia. A ese pueblo le extendió la misericordia. ¿Cuál fue la misericordia? Hazte un arca. El arca representaba la salvación para ellos, amados hermanos. Pero muchos de ellos, mientras Noé construía el arca, muchos de ellos se burlaban de Noé, muchos de ellos cuestionaban a Noé. Otros decían: Noé, nunca hemos visto que ha llovido sobre la tierra. Noé, tú estás loco, se te corrió la teja, Noé. Amados hermanos, pero Noé seguía construyendo el arca, amados hermanos. Y hoy estamos viviendo en los mismos tiempos. Muchos nos llaman locos, otros nos llaman fanáticos, otros nos llaman lambeladillos de lo que existe. Aleluya, desde que yo existo, dicen esos cristianos que Cristo viene y que Cristo viene como que Cristo se embolató en las nubes. Hay gente que se burla de nosotros, amados hermanos, pero el hecho que la gente se burle o diga lo que quiera decir, porque tú y yo estamos predicando la palabra, no te desanime, sigue predicando la palabra, que un día aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores en las nubes por la iglesia redimida por la sangre del Cordero de Dios, amado hermano. Escuche esto. Ahora, la pregunta es: ¿estás tú dentro de la barca o estás fuera de la barca? Cristo representa la barca, amados hermanos. Y tenemos que hacernos esta pregunta hoy: ¿yo estoy dentro o estoy fuera? ¿O soy simpatizante simplemente? Ahora, lo primero que se manifestó en ese tiempo antiguo, amados hermanos, eran días de corrupción y de violencia. Génesis capítulo 6, verso 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dos factores: había corrupción y había violencia. Y me parece estar viendo el mismo escenario en este tiempo, amados hermanos. Y leímos ahí que la venida del Señor serán como en los tiempos de Noé. Aleluya. En los tiempos de Noé la tierra estaba corrompida y había violencia. Verso 12: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Amado hermano, la maldad era grande. Oye, la maldad era generalizada. Constantemente
constantemente e intensamente en ese tiempo. El corazón del hombre se había desviado completamente de Dios. Hoy vemos guerras, abortos, injusticias, pornografía, odio, división, homosexualismo, lesbianismo, desamor, amados hermanos, aleluya. Y me parece estar viendo, amados hermanos, a través de la Biblia, lo que pasó allá y lo que está pasando hoy, aleluya. Y esto me lleva entonces a entender, amados hermanos, que hoy nuestra salvación, nuestra redención está más cerca que el día de ayer. Ahora, ¿qué significa que la tierra estaba corrompida o se corrompa? Aleluya. La palabra hebrea para corrompió o corrompida es la palabra ajak, es decir, S-H-A-J-A-T, que significa echar a perder, amados hermanos, arruinar, destruir y pervertir el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Aleluya. La corrupción no es solo un mal acto, sino una descomposición interna del carácter del hombre. Lo voy a repetir porque lo que dice es que la corrupción no es solo un mal acto, sino una descomposición, aleluya, interna del carácter del hombre. Es decir, de acuerdo a lo que haya dentro del corazón del hombre, es como el hombre va a hablar y como el hombre se va a comportar, amados hermanos. La Biblia es muy clara cuando dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, los hombres de ese tiempo había una descomposición en el carácter internamente, amados hermanos. Ahora, me llama la atención porque esto implica que la humanidad la humanidad se desvió del propósito divino y vive, oye, y vive en una condición de decadencia espiritual y una decadencia moral. Lo que Dios creó era bueno, pero el hombre lo había dañado. Ahora, hoy en día, esa corrupción se ve en inmoralidades sexuales, en inmoralidad, en perversión sexual, mentiras, idolatría, engaño, avaricia, muerte, etcétera. Es lo que estamos viendo hoy en día. Número dos, ¿qué significa? Que la tierra estaba llena de violencia. Ahora, si estaba en un estado de descomposición, había violencia entre ellos mismos. La palabra usada para violencia es la palabra jamás. Y esta palabra significa que había injusticia, crueldad, opresión, derramamiento de sangre inocente. Y hoy estamos viendo esto actualmente en nuestra ciudad, en nuestra nación y a nivel del mundo entero. No solo habían guerras o peleas físicas, también habían abusos de poder, explotación, injusticia social, maltrato, aleluya, al inocente, asesinato, odio. Era una cultura donde el más fuerte aplastaba al débil y la composición había, la compasión, perdón, había desaparecido en medio de ellos. En pocas palabras, ese pueblo no sabía discernir entre la mano derecha y la mano izquierda. Y estamos en estos tiempos donde se ha perdido la compasión, donde se ha perdido el amor. La Biblia dice, amados hermanos, que por causa del pecado, el amor de muchos se ha enfriado. Y creo que hoy, amados hermanos, aleluya, en muchos se ha enfriado el amor porque hoy hemos perdido la compasión por el necesitado, la compasión, amados hermanos, por aquel que está pasando situaciones difíciles. Hoy uno lo ve y uno hace de cuenta que no es con él, porque se ha perdido la compasión. Ese pueblo de entonces no tenía compasión, amados hermanos.
no les importaba lo que pasara con los demás. Tal era ellos cumplir sus propios objetivos y sus propios deleites. Y lo mismo está pasando hoy en este mundo que estamos viviendo. Hoy vemos lo mismo, violencias en la familia, feminicidios, aleluya, violencia en la calle, violencia por las redes sociales, violencias sociales, violencia en el gobierno y guerras. Y esto provoca el juicio de Dios para la tierra. Estamos viendo hoy, amados hermanos, que aún por las mismas redes sociales hay violencia entre ministros, amados hermanos. Aleluya. Gente que por tener un like o por ganarse unas míseras monedas está desmantelando los errores de los hermanos y juzgando al uno, señalando al otro. Y se ha perdido la compasión cuando Dios no nos ha llamado para juzgarnos, para maltratarnos. Dios nos ha llamado, amados hermanos, para amarnos los unos a los otros. La Biblia dice, porque un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos los unos a los otros. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿por qué el Señor trajo el juicio sobre ese entonces? Aleluya. Si le dio una gabela de 100, 120 años para que se arrepintiera y no se arrepintieron, la pregunta es, ¿cuánto tiempo Dios nos tiene que dar para nosotros concientizarnos, amados hermanos, a caminar como el Señor dice que nosotros debemos de hacer? Y encontré 4 cosas muy importantes, el por qué vino el juicio para ese pueblo y por qué va a venir el juicio para esta tierra, amados hermanos. Número 1, porque Dios es santo y no tolera el pecado sin arrepentimiento. Aleluya. Dios es santo, pero tampoco tolera el pecado suyo y mi pecado sin un arrepentimiento genuino. Número 2, podemos leer un texto bíblico. Deme Hechos capítulo 17, verso 30, por favor. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Aló, ¿alguien está aquí? Es noche de arrepentimiento y de cambio. ¿Cuántos lo creen? Número 2, porque Dios es justo y no puede permitir que la maldad siga sin consecuencia. Número 3, vamos a leer Romanos capítulo 3, porque la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Número 3, porque Dios es justo y no permite. Número 2, perdón, porque Dios es justo y no permite que la maldad siga sin consecuencia. Número 3, porque Dios es paciente, pero tiene un límite, amados hermanos. Dios es paciente en misericordia, pero Él tiene un ¿qué? Un límite. Deme segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer la Biblia hoy. Dame el 8. Ok. Dice la palabra, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dame el que sigue. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Oye, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 10. Pero el día del Señor, ¿qué? Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Entonces la Biblia nos está diciendo que Él es paciente, esperando que todos nosotros
nos arrepintamos, despertemos la conciencia para un verdadero arrepentimiento delante de la presencia del Señor. Él fue paciente con el pueblo antiguo, 100 años, 120 años esperando, pero vino el juicio sobre ellos. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de hacer ¿qué? El mal. Aleluya. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, aleluya, en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos que se arrastren, y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremendo esto, que los animales pagaron el plato roto por la desobediencia de los hombres en ese tiempo, amados hermanos. Esto no significa, escuche, esto no significa que Dios cometió un error, sino que el dolor de ver la humanidad, oye, tan pervertida, provocó una respuesta justa y dolorosa que trajo el diluvio sobre ellos. El Salmo 34:21 dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán ¿qué? Condenados. Ahora, ¿qué es la palabra corromperse? La palabra corromperse es igual a alejarse del diseño de Dios y vivir en pecado habitualmente. Cuando alguien se corrompe, se aleja de Dios y vive, amados hermanos, una vida de pecado habitualmente. Número 2, ¿qué significa la violencia? La palabra violencia es igual a vivir sin temor, con injusticia, crueldad y egoísmo. Esto era el corazón del pueblo antiguo. Ahora, número 3, la tierra estaba llena de indiferencia espiritual. La tierra estaba llena de ¿qué? De indiferencia espiritual. Ahora, ¿qué es la indiferencia espiritual? Es igual es igual a despreciar, es igual a desprecio o falta de interés por las cosas de Dios. Es decir, que el mundo de ese entonces despreció a Dios, no tenían interés de querer cambiar su estilo de vida y no deseaban salvarse. Como hoy mucha gente no tiene interés por buscar al Señor, no tiene interés por acercarse a Dios, por dejar la vieja vida o por dejar esa vida de pecado, porque no hay un interés de querer salvarse, amados hermanos, porque el diablo nos tiene tan convencido que usted no roba, usted no fuma, usted no mata, usted tiene el cielo ya ganado, usted hace obras de caridad, usted le da de comer a los hambrientos, y que lo otro, amados hermanos, pero la salvación no es por obra de caridad que usted y yo hagamos, la salvación es por la gracia de Dios, pero también por la fe en el Dios de los cielos, según lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, por favor, lea conmigo en esta noche. Porque por gracia soy ¿qué? Salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que don de Dios. Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, es por la gracia del Señor. Y la palabra gracia es don inmerecido. Yo no me merecía la salvación, pero al Padre le plació, aleluya, a través de la persona de Jesús, darle la salvación a usted y a mí. Por lo tanto, aprovechemos ese gesto de misericordia y de amor que el Padre hizo para usted y para mí. Recuerde que usted y yo estábamos perdidos en delitos y en pecado. Aleluya. Pero a Él le plació, por su amor, le plació sacarlo a usted y a mí de allá y colocarnos hoy en el reino de la luz llamado Jesucristo. Por lo tanto, no seamos indiferentes, amados hermanos, con lo de Dios.
No es necesariamente odio abierto. Es decir, la indiferencia espiritual tiene que ver con desprecio o falta de interés por las cosas de Dios. No es necesariamente odio abierto contra Dios, sino una actitud de frialdad, pasividad, distracción o de rechazo silencioso hacia el Espíritu Santo del Señor. Aleluya. ¿Cómo se manifiesta la indiferencia en los días de Noé? Mateo capítulo 24, verso 38 dice, porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en la barca. En pocas palabras, ellos estaban distraídos de lo que iba a pasar. Pastor, ¿es malo comer? No, no es malo. ¿Es malo beber? Depende de lo que beba. Aló, ¿alguien está aquí? Aló, ¿alguien está aquí en esta noche? ¿Es malo hacer fiesta? Depende de la fiesta que usted haga. Aló, ¿alguien está aquí? Ellos, si habla de fiesta, habla de rumba, habla, amados hermanos, de borrachera. Cuando dice que se estaban casando y dándose en casamiento, escuché, leía algo por ahí, y es que en medio de ese pueblo había perversidades de homosexuales con homosexuales. Aló, ¿alguien está aquí? En ese tiempo había eso no es nuevo, eso es viejo. Aló. Ahora, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No eran necesariamente, oye, escuche, no eran necesariamente personas malas a los ojos del mundo. El problema es que estaban distraídos con lo terrenal y no escuchaban el mensaje, la advertencia, y siguieron su rumbo como si Dios no hubiera hablado. La pregunta es, ¿cuántas veces Dios nos habla y nosotros seguimos nuestra vida común y corriente? Esto es indiferencia espiritual. Escuchar el mensaje pero no hacer caso. Saber que hay un juicio, pero no prepararse para ello. Señales de indiferencia espiritual hoy en día. Número 1, ignorar la palabra de Dios. Gente que escucha sermones, pero no cambia ni obedece a la palabra de Dios. Es indiferente a Dios. Número 2, falta de oración y comunión con Dios. Falta de oración y comunión con Dios. El alma se enfría, el espíritu se enfría porque se apaga la relación con Dios. Cuando usted y yo como hijos de Dios no tenemos tiempo de oración con el Señor, no tenemos comunión, intimidad con el Señor, su espíritu se va apagando lentamente, amados hermanos. Y cuando usted quiere ver, aleluya, estamos más secos que una chicharra y ya no sentimos ni congregarnos ni leer la palabra. El diablo me está atacando. No, usted se descuidó en su vida espiritual con el Señor. Yo me descuidé en la vida espiritual. ¿Con quién? Con el Señor, amados hermanos. Ahora, número 3, vivir para uno mismo sin buscar la voluntad de Dios. Es indiferente a Dios. Se hacen planes sin consultarle, como si Él no importara en tu vida. Involucra al Señor en tus planes. Involucra al Señor en tus proyectos. Involucremos al Señor. Usted y yo estamos aquí por Él. ¿Por qué darle la espalda al Señor? Número 4, desprecio por lo santo y lo sagrado. Se pierde el temor reverente y se toma, oye, todo a la ligereza. Número 5, rechazo o burla al mensaje del arrepentimiento.
Eso es indiferencia delante de la presencia de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es peligrosa? ¿Por qué es tan peligrosa la indiferencia espiritual al Señor? Si somos indiferentes al Señor, hay un peligro en tu vida. Hay un peligro en mi vida. Pastor, ¿cuál es ese peligro? Hebreos capítulo 2, versículo 1. Lea conmigo, por favor. Esto es bíblicamente. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con prontitud, con ligereza, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, lea conmigo el 3. No, usted está con frío hoy. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los oyentes? Aleluya. Amados hermanos, esto es serio. La indiferencia es rechazar la salvación eterna, amados hermanos. Mi indiferencia a Dios, estoy rechazando literalmente la salvación eterna del Señor para mí. Pastor, pero una vez salvo, yo soy salvo. No, esa es la supergracia. Aló, aquí estamos en la gracia. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2, verso 12, por favor? Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y qué, y temblor. Debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor delante de la presencia del Señor. Ahora, la indiferencia endurece el corazón, te hace creer que estás bien, cuando en realidad, aleluya, estás lejos de Dios. Es una señal de adormecimiento espiritual. Los días de Noé fueron días de indiferencia espiritual. Y Jesús advirtió que su segunda venida será en tiempos parecidos. En tiempos parecidos, dice la palabra. Vivían como si nada pasara, ignorando el mensaje de advertencia. Habían vidas centradas en el placer y no en el Señor. Muchos hoy vivimos sin temor de Dios, pensando solo en el presente, sin prepararnos para una eternidad. Usted y yo aquí en esta tierra estamos de pasada, aleluya. Su habitación, amados hermanos, no es la tierra, es el reino. De aquí de la tierra vamos al reino y del reino venimos a gobernar con nuestro Padre aquí en la tierra. Pero necesitamos darnos un paseíto por allá arriba. No sé si usted quiere darse ese paseo. Aló. Número 3. Eran días de rechazo al mensaje de la justicia de Dios. Y hoy vemos eso, amados hermanos, gente que rechaza el mensaje. Gente, aleluya, que se incomoda cuando la palabra le golpea, amado hermano. Se enoja con el predicador. Porque hoy no queremos oír lo que nos conviene. Oye, no queremos oír lo que nos restaura y nos transforma, sino lo que yo quiero oír. No lo que Dios quiere que tú oigas, sino lo que yo quiero oír. Segunda carta de Pedro
2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardando a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuánto más con nosotros, amados hermanos? Si lo que está escrito en la Biblia, amados hermanos, dice allá Pablo, hablando sobre todo lo que pasó el pueblo de Israel, que todo lo que el pueblo de Israel pasó se escribió para que hoy nosotros tampoco caigamos en lo mismo que ellos cayeron, amados hermanos. Ahora, Noé predicaba justicia, advertía del juicio y llamaba al arrepentimiento. Esta era la predicación de Noé. Predicaba justicia, advertía juicio y llamaba al arrepentimiento. Pero su generación rechazó el mensaje. Ellos no querían vivir conforme a Dios, sino seguir sus propios caminos. Por eso Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen retos, derechos, pero su fin es camino de muerte. Amados hermanos, hay caminos que a usted y a mí nos parecen derechos, pero ese camino al final, aleluya, se trastornará complicado. Jesús es el camino para usted. La Biblia dice en Juan capítulo 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesucristo hay salvación, hay restauración, hay bendición. La Biblia dice, Hechos capítulo 4:12, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual pueda haber salvación. Amados hermanos, ese nombre es poderoso, por lo tanto hay que exaltarlo y hay que respetar ese nombre poderoso. Ahora, ¿qué dice Génesis capítulo 5, verso 6? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo a solamente del mal. Ahora, la justicia fue ignorada en ese tiempo. El mensaje de advertencia fue despreciado. El resultado, vino el juicio para ellos. ¿Cómo se manifiesta hoy el rechazo de la justicia? Número 1, rechazan la palabra de Dios. No se quiere oír, no se quiere oír la verdad, solo lo que agrada a mi oído. Segunda carta de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esa palabra concupiscencia es con sus propios pensamientos. Aleluya. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. En pocas palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que iban a venir tiempos donde se va a rechazar, amado, va a haber un rechazo consciente, apartar el oído. Eso es igual, dejar de escuchar activamente la verdad de Dios para escuchar ¿qué? Fábulas. ¿Qué es una fábula? Son historietas inventadas, mitos, doctrinas sin base bíblica, pero que atraen a la gente. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? El resultado no es neutral. Al dejar la verdad, se abre el corazón a la mentira. Es decir, cuando nosotros empezamos a escuchar simplemente fábulas, historietas, cosas que nos motivan, es decir, porque en este tiempo hay muchos, no quiero acusar a nadie ni señalar a nadie, pero habemos muchos predicadores en este tiempo que no estamos predicando la palabra de Dios, sino que estamos emocionando al pueblo, amado hermano, en la cual
aleluya, usted se puede emocionar mientras estuvo en el culto, pero después de que usted salió del culto, se fue vacío, se fue sin la palabra del Señor. Aleluya. ¿Y cómo te emocionamos? Dios te va a dar carro, casa, beca, marido, mujer. Y gloria a Dios, amén. Y hay gente que sale corriendo al altar y pacta eso, amados hermanos. Pero, hombre, aleluya, Dios te va a bendecir. La Biblia dice que yo ya soy bendecido. ¿O no? Dice la Biblia. Pero lo que pasa es que cuando nosotros no nos metemos en la palabra del Señor, aleluya, ahí es donde viene cierta lo que dice ahí el apóstol Pablo, hombres ávaros, hombres, amados hermanos, sin afecto, aleluya, para traer una palabra en la cual te va a emocionar, pero que no te deja un cimiento en tu vida. La iglesia como tal necesitamos volver a la palabra. Ahora, aquí hubo otro problema. Ellos, el oído, es decir, ellos aborrecían, amados hermanos, el rechazo a la palabra de Dios. Es decir, no oían la corrección. Y si no oían la corrección, no se arrepintieron tampoco. Las personas se ofenden cuando se confronta el pecado. Número 3, había un relativismo moral entre ellos. Cada quien hacía lo que bien le parecía sin reconocer la verdad absoluta del Señor. Según lo que dice Jueces 21-25, dice, en esos días no había ley en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Aleluya. Y hoy vemos esto, amados hermanos. Número 4, inversión de los valores. Invirtieron los valores, amados hermanos. Se celebra el pecado y se persigue a los justos o la justicia de Dios. Isaías 5, verso 20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso pasaba en ese tiempo y eso está pasando también en este tiempo que nos ha tocado que vivir. Número 5, había una frialdad espiritual, rebeldía contra Dios. Aleluya. La gente ama más la injusticia que la luz. Es decir, la gente amaba más la injusticia que la luz. Y en este tiempo estamos viendo también la misma situación. Si usted va, amados hermanos, allá a la gobernación, necesitamos que nos presten el estadio para hacer una vigilia de oración. Aleluya. Le ponen 1101 obstáculos. Pero si viene el de la camisa negra, aleluya, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, ok. Y va a ser un concierto, le dicen amén, tenga, hágalo, ¿sí me entiende? Porque la gente está apoyando más la injusticia hoy que la justicia de Dios. La gente hoy está apoyando más la inmoralidad, aleluya. Ahora, ¿qué dice Juan capítulo 3, verso 19? Sobre esto, que la gente ama más la injusticia que la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas, dice la palabra. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece ¿qué? La luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean ¿qué? Reprendidas. Aleluya. ¿Por qué es peligroso rechazar la injusticia? Romanos capítulo 1, 18. La ira de Dios se revela contra toda ¿qué? Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, amados hermanos. Si usted y yo, amados hermanos, rechazamos la justicia de Dios
dice que la ira de Dios viene sobre, amados hermanos, sobre toda injusticia de los hombres que retienen la justicia, la injusticia de la verdad. Ahora, el rechazo de la injusticia atrae el juicio de Dios. Cuando una generación desperdicia o desprecia la verdad, se le endurece su corazón y pierde el temor de Dios. Los días de Noé fueron días donde se rechazó la justicia de Dios. Hoy también vivimos en una generación que rechaza el orden de Dios y ridiculiza el mensaje de la santidad al Señor. Y se resiste al cambio. Pero Dios sigue levantando pregoneros de justicia como Noé, que hablan aunque no los escuchen. Tú y yo estamos llamados a vivir en justicia y no callar la verdad de Dios. Su mensaje era incómodo para una generación depravada y perdida, amado hermano. Primera carta a los Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios para salvación. Aplicación. Hoy también el mensaje del evangelio es rechazado por muchos, pero sigue siendo la única esperanza de la salvación. Aunque muchos rechacen el evangelio, aleluya, la única esperanza que tenemos para la salvación del Señor. No hay otro medio sino a través del evangelio del reino. Ahora, días de gracia antes del juicio. Es decir, Dios manifestó su gracia ahí en Noé antes del juicio. Génesis capítulo 3, verso 6. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, la gracia y el favor inmerecido de Dios, una oportunidad de salvación y arrepentimiento para alguien. El juicio es igual a la respuesta justa de Dios contra el pecado. Lo voy a repetir. Lo que dice es que la gracia es igual al favor inmerecido de Dios, y es una oportunidad de salvación y arrepentimiento para alguien. Pero el juicio de Dios es igual a la respuesta justa de Dios contra el pecado. Día de gracia antes del juicio significa Dios avisa antes de actuar. Dios ofrece salvación antes de condenar. Dios muestra paciencia esperando que el ser humano accione. Aleluya. Dios dio 120 años de gracia. Durante ese tiempo Noé predicaba justicia y construía el arca como señal visible del juicio venidero. Aleluya. ¿Cuál es hoy nuestra señal, amados hermanos, visible del juicio venidero? Es que Jesús, el Hijo de Dios, fue a la cruz del Calvario y murió por usted y por mí, pero que al tercer día Él resucitó. Él dijo: es necesario que yo me vaya al Padre, pero yo les voy a enviar el Consolador, al Espíritu de la promesa. Él estará con ustedes, Él les enseñará todas las cosas, les recordará todas las cosas y los guiará. Pero en el capítulo 14 el Señor le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya al Padre y voy a ir a preparar moradas para vosotros, y vendré y me tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, ustedes también van a estar. No sé si alguien se alegra porque hay una morada que te está esperando. Hay una morada que me está esperando en el reino de los cielos, preparada por las manos del Dios del cielo, para usted y para mí, amados hermanos. Pero hay que aprovechar la gracia de Dios. Entonces, Dios dio 120 años de gracia. Durante ese tiempo Noé predicaba justicia y construía el arca como señal visible del juicio venidero. Pero la mayoría despreciaron ese tiempo
de gracia. Cuando llegó el juicio, la puerta del arca se cerró. Lea conmigo Génesis capítulo 7, verso 16. Dice la palabra, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Amados hermanos, le tengo una buena noticia en esta mañana, noche todavía. Todavía la puerta está abierta. La puerta se llama Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí, aleluya, hallará pastos y saldrá. Juan capítulo 10, verso 28, para que lo lea, por favor. Todavía la puerta está abierta. No importa lo que hayas hecho, no importa, aleluya, si caíste, si fallaste, hoy levantémonos, que la sangre de Cristo todavía tiene poder para cambiar y para limpiar de todo pecado. Hoy es una noche de nosotros, amados hermanos, levantarnos, aleluya. Dame el verso, me parece que es el verso, me fue. Dame el verso 27, yo veo, a ver. Dame el 26, el 25. Bueno, ahí en el capítulo 10 está, yo soy la puerta de las ovejas. El que entrare por mí hallará pastos y saldrá. Se me va el verso ahora. Búsquelo alguien allá en Google. ¿Cómo? 10:18, léalo. Bróquelo. No, ese no es. No, ese no es. Bueno. 10:9. Eso, ese es. Gracias por su entusiasmo. Yo soy la puerta yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Jesús es la puerta. Ahora, ¿cómo se manifiesta hoy ese tiempo de gracia? ¿Cómo se manifiesta hoy el tiempo de gracia de Dios? Ya lo leímos, pero quiero volverlo a repetir. Segunda carta de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos comparezcamos o procedan al arrepentimiento. Hoy el mundo está en un tiempo de gracia, pero ese tiempo no será eterno. Dios ofrece salvación en Cristo. El evangelio está siendo predicado. El Espíritu Santo sigue tocando corazones, pero llegará un momento en que la puerta se cerrará, como en el arca. Aleluya. Es el peligro de despreciar la gracia por el pecado. Hebreos 10:26 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Rechazar el tiempo de la gracia es quedar expuesto al juicio sin defensa alguna. Muchos viven como si el juicio nunca viniera, abusando de la paciencia de Dios. Los días de gracia antes del juicio son una muestra del gran amor de Dios para con su pueblo. El que no quiere, oye, el que no quiere destruir, él no quiere destruir, él quiere salvar, pero el reloj avanza y la puerta pronto se cerrará. Hoy estamos en días como los días de Noé. Dios está dando advertencia
La salvación está disponible, pero el juicio viene. Aplicación. Hoy la puerta sigue abierta en Cristo, pero pronto se cerrará. El arca es figura de salvación. Es figura de salvación en Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por las aguas. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Ahora, qué tristeza que solamente 8 personas se salvaron en un mundo tan grande, amados hermanos. Usted y yo tenemos la responsabilidad de poder extender hoy el mensaje de la salvación a su familia, a su casa. Qué tristeza que solamente de su casa usted y yo seamos los salvos nomás, habiendo tenido la oportunidad de compartir la palabra, de haber dado testimonio de lo que nosotros decimos que somos. Pastores, que ellos no quieren creer, siga predicando, siga llevando el mensaje, que el que convence es el Espíritu Santo del Señor. El arca era un refugio del juicio señalado por Dios. Solo hubo una puerta. Esto es símbolo de que solo hay una forma de ser salvos, y es Jesús. Aplicación. El juicio viene, pero hay una salida. Cristo es el arca. ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debemos de vivir hoy, amados hermanos? Número 1, si usted es salvo ya somos salvos, ¿cómo debe de ser su vida? ¿Cómo debe de ser su comportamiento y mi comportamiento como un hombre y como una mujer que somos salvos? Número 1, vivir despiertos y vigilantes, amados hermanos. Vivir despiertos y vigilantes. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No podemos dormir espiritualmente. Jesús viene. Número 2, tenemos que practicar la santidad. Aleluya. Y apartarnos para Dios. Ser santos y apartados para Dios. Que dice Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Número 3, vivir como Noé, justo, íntegro y obediente. Génesis capítulo 6, verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación. Con Dios caminó Noé. ¡Qué bendición! Y el último, predicando el evangelio con urgencia. Es decir, alguien que es salvo, que se siente salvo. Número 1, lo voy a repetir, camina despierto, está despierto y es vigilante. Número 2, camina en la santidad y es apartado para el Señor. Número 3, vive como Noé, justo, íntegro y obediente al Dios de los cielos. Y número 4, predicando el evangelio con urgencia. Lea conmigo Romanos capítulo 4, verso 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien que les predique? Amados hermanos, nuestra generación necesita ser advertida. Debemos hablar llamado de atención. Hoy es el día para adentrar en el arca. Dios aún ofrece gracia, pero la puerta no estará abierta para siempre. ¿Estás dentro o estás fuera del arca? ¿Estás viviendo como en los días de Noé,
o como la vida de Noé. Y el último, segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2. He aquí el tiempo aceptable, he aquí la hora del día de la salvación. Hoy es el día agradable de salvación para nuestras vidas. Si estamos flojos, hoy afirmémonos en el Señor, amados hermanos. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es la noche en la cual usted se vaya certificado con la salvación de Dios en su vida. Si ha estado entrando y saliendo, hoy afírmese, afirmémonos en el Señor. No sabemos en qué momento el juicio sea, aleluya, enviado. Aleluya. Colóquese de pie, por favor. Siempre la idea de Dios es salvar